Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez viendo la parte de historia sobre los romanos, ya hemos hablado harto sobre ellos y ahora vamos a entrar a la parte de los dioses romanos, la religión romana. Tenemos que partir primero, como dice ahí, observa atentamente la siguiente imagen que representa a los dioses de los romanos que veneraron en la antigüedad. ¿Qué información sobre su creencia nos entrega este dibujo? ¿Qué podríamos decir de este dibujo? Bueno, esto también lo hicimos en el reforzamiento, ¿ya? Primero podríamos decir una cosa. Primero que no creen en un solo Dios, creen en varios dioses. Varios dioses. ¿Eso cómo se le llama? Se le llama politeísta, es decir, creer en varios dioses se le llama politeísta. Son politeístas. ¿Qué más podemos decir de la imagen? Que los romanos, sus dioses, se parecen a los seres humanos, ¿cierto? Tienen barba, tienen piernas, brazos. Prácticamente, si no me dijeran que son dioses, uno pensaría que son personas normales o superhéroes, ¿cierto? Ya, y esa sería la tercera característica. Son politeístas porque creen en muchos dioses, los romanos. Son, tienen una forma de ver a los dioses de forma antropomórfica, es decir, sus dioses se parecen a los seres humanos. Y tercero, que tienen obviamente poderes, ¿cierto? Porque son dioses, tienen poderes sobrenaturales, porque esa es la característica de los dioses, muy parecido a lo que nosotros conocemos como los superhéroes, como tal. Y cuarto, podríamos decir además que los romanos se copiaron de los griegos. Cuando los romanos invadieron a los griegos y lograron vencer a los griegos, asumieron sus dioses, pero obviamente le cambiaron los nombres como tal. Por ejemplo, aquí, dioses romanos. Por ejemplo, la diosa Hera, que era la diosa de la familia para los griegos, ellos decidieron llamarle Juno, ¿ya? Que de ahí viene junio también. El dios Zeus, ¿se acuerdan del dios Zeus de los griegos? Dios de los dioses, el gran dios Zeus. De hecho, de ahí aparece la palabra dios, de Zeus, que viene del griego Theus, ¿ya? En lo que es la teología, el estudio de Dios. Zeus, es al fin de cuentas el dios de los dioses, Zeus. Ya, bueno, de ahí, de ese dios tan famoso de los griegos, bueno, los romanos decidieron llamarle Júpiter. Es lo mismo, pero ahora se llama Júpiter. Muy bien. Dicho de paso, son nombres que después lo vamos a ver relacionados con los planetas. A la diosa Hestia, que la diosa del hogar, le llamaron Vesta. ¿Ya? De hecho, que famosa esa palabra, ¿cierto? Poseidón, pues, dios de los mares para los griegos, los romanos le comenzaron a llamar Neptuno. Al dios Hades, que es el dios del Averno, del infierno, le comenzaron a llamar los romanos Plutón. La diosa de Demeter, ¿cierto? De los cultivos, la llamaron Ceres. Al dios Ares, que es el dios de la guerra, los romanos le llamaron dios Marte, que justamente también está relacionado con los planetas, porque justamente los romanos miraban al cielo y le pusieron los nombres de estos planetas, porque ellos no sabían que eran planetas, pero veían cosas muy luminosas en el cielo y decidieron pensar que eran los dioses mirándolos desde el cielo. Artemisa, que es la diosa de la casa para los griegos, lo van a llamar Diana, ¿ya? De hecho que por eso que la famosa superheroína, ¿cierto? Que es la Mujer Maravilla, su nombre es Diana, justamente porque está en razón a las amazónicas y a la diosa Diana, que es la diosa romana de la casa. Al dios Apolo de los griegos, que es dios de la belleza, ¿cierto? Por eso que por ahí se hablaba de Apolo como lo apolíneo, ¿cierto? Lo bello. Bueno, no le cambiaron el nombre, parece que a los romanos les gustó tanto el Apolo que lo dejaron Apolo. A la diosa Atenea de la sabiduría de los griegos le llamaron los romanos Minerva. A Hermes, el dios mensajero, le llamaron Mercurio, que también está relacionado con el planeta Mercurio. Al dios Dionisio, el dios del vino, de las fiestas, le llamaron el dios Baco. Y a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, le llamaron la diosa Venus. Si se dan cuenta, son los mismos dioses, pero le cambiaron el nombre como tal. Ahora, ¿cómo es esta evolución de la religión entre el cristianismo y el imperio? Es importante relacionarlo, ya que los romanos eran politeístas, pero cuando llega Jesucristo, todo esto cambia,
¿ya? Cristo, como bien ustedes deben saber, nació en el año cero. Bueno, específicamente no, pero pensemos que por el año cero. Cristo muere crucificado supuestamente el 33 después de Cristo, ¿ya? Y ahí, con el nacimiento de Cristo en Jerusalén, que es el año cero, hacia adelante, obviamente aparece lo que se llama el cristianismo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que ahí muchas cosas van a cambiar. Ya, el periodo de tiempo en que el cristianismo fue perseguido por los romanos va a ser al principio, porque a Jesucristo primero y sus seguidores no lo querían, por algo a Jesucristo lo mataron. Y obviamente a todos sus seguidores también. Hay una persecución romana, ¿ya? Después hay un tiempo que fue permitido para los romanos volverse cristianos, ¿ya? Hasta que esto más o menos por el 300 y tanto, se permite, 313 para ser exacto, se permite libertad religiosa al Imperio Romano y por tanto es permitido que los cristianos puedan expresar su religión libremente, porque antes no, pues era delito decir que eran cristianos como tal. Hasta que se logra que tenga esta cierta libertad, entre otros dioses, se podía poner a los cristianos como tal. A pesar de los cristianos son monoteístas, es decir, que solamente se puede creer en un solo Dios, ¿ya? A diferencia de los romanos que eran politeístas. Pero ya el cristianismo se transforma en la religión oficial del imperio en el año 380 después de Cristo. Ya Constantino, que era el emperador romano de la época, hace que todo el imperio romano se vuelva cristiano. Y por lo tanto, el gobierno se vuelve totalmente monoteísta, ¿ya? El imperio solamente se podía creer en un solo Dios, el Dios cristiano como tal. Y curiosamente, el cristianismo nace siendo perseguido por los romanos y al final los romanos asumen el cristianismo, o sea, asumen a Jesucristo como su Dios y como único Dios y persiguen a los demás dioses. O sea, es algo extraño porque el cristianismo nace siendo perseguidos, ¿cierto? Y ahora son ellos los que comienzan a perseguir. Es algo muy extraño de la historia. Hasta que los turcos conquistan el imperio romano de Occidente y cae en el año 476 después de Cristo, como tal. Lo que es todo lo que es la zona occidental de Europa. Muy bien, entonces lo importante es ver cómo es que de ser romanos politeístas, de creer en muchos dioses, al final llegan a solamente creer en un solo Dios, que es Jesucristo. Muy bien, ahí se ve la imagen entonces, en la cual vemos, ¿cierto? La primera etapa, que es la etapa de persecución, que es más o menos todo este tiempo que vemos acá. La etapa que se permite que haya cristianismo, ¿cierto? Entre muchas otras religiones. Y la etapa en amarillo que ya se nota que es oficial, solamente se puede creer en Jesucristo. Y lo que no queda en Jesucristo, también lo matan. O sea, se cambia, se invierte los papeles, por decirlo de alguna manera. Y eso es, po, eso es el cristianismo. Cristo muere crucificado, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Y de ahí nace el cristianismo bueno, hasta el día de hoy, podríamos decir. Ya. Preguntas. Una, ¿cuánto tiempo duraron la persecución contra los cristianos en tiempo romano? Podríamos decir que unos 3 siglos. 3 siglos, es harto. Estamos hablando de 300 años. Acuérdense que cada siglo es 100 años. 100 más 100 más 100, 300. Imagínense, desde el año cero al casi 300 y un poco más, ¿cierto? 300 años, 3 siglos duró. Increíble, mucho tiempo, muchos años. ¿Cuánto tiempo hubo el imperio libertad religiosa? Es decir, que se aceptaban los cristianismos, pero también se aceptaban otras religiones. Bueno, alrededor de 70 años, esta etapa. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo fue oficial la religión cristiana en el imperio romano? Bueno, alrededor de 100 años, es decir, un siglo alrededor, aproximadamente, ¿ya? Eh, Esto no quiere decir la religión cristiana haya muerto ahí, obviamente sigue hasta el día de hoy, de hecho que nosotros somos cristianos, ya tanto los que se consideran cristianos evangélicos como los católicos, todos somos considerados cristianos, porque creemos en Cristo, ¿cierto? Eh, Sin embargo, eh, la cristiandad desaparece como, en cuanto a religión del Imperio Romano, porque el Imperio Romano cae. O sea, lo que cae es el Imperio Romano, no la cristiandad. El Imperio Romano cae ahí como tal. El cristianismo sigue como tal. Ya.
Observa la siguiente imagen, va a ver si aprendieron, y señala en qué etapa de la relación entre el cristianismo y el imperio se relaciona. O sea, ¿en qué etapa está? ¿Está en la etapa de persecución la imagen? ¿En la etapa de tolerancia? ¿O en la etapa de oficialidad? ¿Cierto? Recordando que la etapa de persecución, o esta etapa de acá, donde mataban a los cristianos, o la etapa de tolerancia, donde se aceptaba entre otras religiones, o la etapa que se volvió la religión oficial. ¿Qué imagen me muestra eso? Me muestra algo así como el circo romano y a los cristianos lo están matando. Por lo tanto, eso será la etapa de persecución como tal. Muy bien. Y eso es la clase de día sobre la religiosidad, sobre la religión romana, que pasó por muchas etapas como tal. Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer a mi WhatsApp personal o al correo electrónico que tengo también, lmsgarcia.gmail.com. También tengo un correo institucional por si acaso, si alguien lo quiere, luis.mesa@egmistral.cl. Muy bien. Eh, Hay una guía que se le va a entregar justamente sobre los dioses romanos, como tal. Ya. Hasta la próxima clase.